creo que ese tema ya queda a mediano plazo, pero tiene que ser antes de la culminación del año escolar 2022, porque hay que tener el orden de mérito preparado para el 2023. Y estamos comunicados vía Zoom con el ministro de Educación, el señor Rosendo Serna. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días, Nicolás. Agradecido por esta oportunidad que me permite comunicarme con la comunidad educativa de todo el país, teniendo en cuenta la amplia red que tiene exitosa a nivel nacional. Ministro, para empezar, para ir definiendo el territorio, ¿cuándo van a empezar las clases y bajo qué modalidad van a ser? O sea, ¿esto ya está decidido? Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando y tenemos como meta que al 28 de marzo ya debe haberse iniciado las clases en todas las instituciones educativas. Pero hay que entender que la fecha 28 de marzo no es el inicio de las clases, sino hasta el 28 las clases deben haberse iniciado a nivel nacional. ¿Y por qué digo hasta el 28? Porque dada la situación de emergencia, dada la situación también de la flexibilidad, de la autonomía de las instituciones educativas, de la autonomía de las SUGELs, de las DERES, porque eso contempla la norma, los horarios tienen que ser y las clases tienen que iniciarse en función del contexto y el análisis real. En estas circunstancias, con mucha mayor razón. Seguro que antes del 28 van a haber regiones o van a haber instituciones educativas que hayan terminado de habilitar en buenas condiciones sus locales y que va a permitir finalmente el inicio de las clases. Eso significa de que como fecha tope estamos poniendo nosotros el 28 de marzo como la fecha final de que todas las instituciones educativas ya... Es decir, ¿podría ocurrir que la primera semana de marzo haya instituciones educativas que ya estén en actividad? No creo, porque las primeras 2 semanas generalmente se toman como situaciones de actividades administrativas para preparar la programación curricular anual, para preparar el tema de las experiencias de aprendizaje, para hacer la selección de los contenidos, para la situación de actualizar el proyecto educativo institucional, para actualizar el plan anual de trabajo, el reglamento interno, la situación misma, y en esta coyuntura la situación de habilitar y ver como una especie de marcha blanca cómo se van a dar las condiciones internas en cada institución educativa. Entonces el tema siendo complicado, hay la necesidad de atender con suma rigurosidad estos temas y estos factores que posibiliten una adecuada recepción a los estudiantes. Entonces estamos en ese tema. En realidad yo he iniciado mi gestión en los primeros días, el 28 de diciembre, pero hemos trabajado en los días de feriado, pero hemos acelerado en estos 4 primeros días a efectos de acortar los plazos para la contratación docente, de acortar los plazos para la inyección de dinero directamente a los directores de las instituciones educativas para que tengan la posibilidad de tener dinero para refaccionar los locales escolares. Que era justamente lo que le iba... Claro, era justamente lo que le iba a preguntar, porque una de las más serias dificultades es el estado de los colegios, y no me refiero solamente al hecho de que hayan estado cerrados durante la pandemia, sino la tragedia de nuestro sistema educativo, ¿no es cierto? El deterioro, el abandono de la infraestructura educativa. Claro, es cierto. Hay una brecha muy grande que significa más o menos 113.000 millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura en el país. Más o menos alrededor del 70% de infraestructura está de regular a malo. Y el tema es de casi 40%, 39% es que requieren sustitución total, es decir, nueva infraestructura. Pero hay la necesidad en estos casos de emergencia de saber gestionar también las carencias. Es un tema preocupante, producto del sistema, pero que creemos que nosotros con habilidad tenemos que sortear esta dificultad, porque esta brecha grande creo que en años vamos a tener que suplirla y finalmente cerrarla. Lo que sí es interesante que conozca la comunidad es que para mantenimiento de locales escolares se han abonado a la cuenta directa de los directores de las instituciones educativas el 2020, también el 2021, y para kits de higiene, 2020 y 2021. A esto se suma el 2022. ¿Qué quiere decir? Que existe buena cantidad de dinero que respalda que la adecuación
y la habilitación de los centros educativos se haga de mejor manera. Es más, hemos tenido una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros y hay la buena disposición para que Economía apoye con una inyección mucho mayor todavía. Eso claro, es interesante, porque claro, eso permite solucionar el tema, ¿no? Esa es la vieja discusión. Mire, ha pasado no sé cuántos, 10 ministros de educación, creo, desde que estuvo el ministro Alfaro, que fue el primero que me dio a mí la cifra de cerca de 100.000 millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Y está claro que al ritmo de inversión en infraestructura necesitaríamos 30 años para estar como deberíamos estar ahora. Entonces, está claro que va a haber que inventar algo, ¿no es cierto? Que hay que ponerse imaginativos para crear un gran fondo que permite invertirle a la educación pública en el Perú el dinero que necesita, ¿no es cierto? Eso es una tarea pendiente, porque al ritmo que vamos de inversión, no tenemos futuro. O sea, este discurso de que la educación es una prioridad no va a pasar de ser puro discurso, ¿no es cierto? Si no hacemos algo dramático con respecto a esto. Creo que lo que tenemos que hacer efectivamente es tomar medidas urgentes y darle la prioridad que corresponde. Si bien es cierto de que siempre los mensajes, gobierno tras gobierno, ha sido brindarle atención a educación, y esa no se ha puesto como prioridad. Por eso es que esa brecha es difícil de cerrar, porque si se hubiese trabajado el tema estratégicamente y anualmente, ir recortando esa brecha, creo que hubiésemos avanzado bastante. Pero creo que no es tarde para iniciar ese proceso. Yo vengo de la región, he gestionado las instituciones educativas, conozco la problemática de las instituciones educativas, conozco la problemática de las UGELs y de las regiones. He estado trabajando el tema del 2020 y el 2021, visitando la zona rural altoandina y la zona de selva. Y las carencias efectivamente son fuertes. Pero allí en zona rural, por ejemplo, hay una situación que hay que agradecer a la comunidad. El tema del factor docente es fundamental, porque ahí el tema del trabajo comunal, mancomunado, las faenas, han hecho posible habilitar instituciones educativas. Por eso es que la semipresencialidad o la presencialidad en el último trimestre o último semestre del año pasado ha permitido incrementar sin necesidad de presión, sin necesidad de persecución a los maestros, a efectos de concertadamente con los padres de familia tener la posibilidad de iniciar ese proceso de presencialidad. Y ahora que esto se va a consolidar en este periodo, principalmente en zona rural. Mi preocupación es zona urbana. ¿Cómo hacer para que se dividan los grupos, para que se mantenga la distancia, para que el tema de la aglomeración no esté presente, el tema de señalar recreos, ingresos, qué áreas son principales de atención en aula? Ese tema vamos a solucionar con las instituciones educativas. Hay que darle autonomía a las instituciones educativas. Ahora, el tema de la jornada escolar completa, ¿qué significa esto en términos prácticos? Es decir, porque en el caso de secundaria, ¿cuántas horas se supone que deben ser? 7 en total. Son 7 horas diarias y 35 horas semanal mensual. Ese es el horario, esa es la jornada. En el caso de los instituciones educativas con jornada escolar regular, y los de jornada escolar completa, ellos tienen 8 horas diarias y tienen 40 horas semanales. Eso es en el caso de secundaria. En el caso de primaria son 30 horas efectivas de clase, son 6 horas diarias. Y en el caso de inicial, que tiene una particularidad dependiendo del año cronológico que se atiende, ¿no? Entonces, en el año se atiende para un total de horas mínimas. Inicial, 900 horas. Primaria, 1.100 horas. Y secundaria, 1.200 horas, que son horas mínimas. Las instituciones educativas... Pero ministro, eso plantea un tema en los colegios públicos de la alimentación, porque ¿cómo va a manejarse esto? ¿Con jornadas partidas? O sea, los estudiantes van a tener que regresar a sus casas a comer y regresar en la tarde, van a tener que llevar una lonchera. Hay padres de familia que no están en condiciones de sostener la alimentación de sus hijos en el colegio. ¿Cómo se va a manejar este tema? En los centros educativos donde son en jornada escolar regular, o sea, los que tienen esa jornada, ahí no hay problema, es corrido. El ingreso generalmente es 7:15, 7:30 y salen antes de las 13 horas de la edición educativa. Entonces ahí no hay problema. En caso de secundaria
y mejor en el caso de primaria que las salidas son al mediodía. Eso permite, por ejemplo, dividir en 2 grupos la institución y atender de mejor manera. El problema sería en los de jornada escolar completa. Entonces, allí hay toda una situación de coordinación que hemos iniciado y que tenemos que tener la posibilidad de cómo se atiende esos lugares, esas instituciones educativas, y ahí entra a tallar el programa Caliwarma, que finalmente tiene que atender esta dificultad. Entonces, el tema de la atención de la emergencia educativa tiene que ser con inversión, tiene que aterrizarse también, pero tiene que ser un trabajo concertado. Yo he planteado ante el Consejo de Ministros en adelanto, y mañana voy a sustentar este tema, para que la mirada y la atención de la emergencia en educación sea mirada concertadamente de todo el Poder Ejecutivo. Es decir, cada ministro responsable en una determinada región que permita la atención, que permita motivar, que permita ir controlando cuál es el nivel de avance y de la coordinación intergubernamental para finalmente llegar a marzo con las condiciones que nosotros mínimas que estamos requiriendo y estamos solicitando. Ahora, el tema o sea, hay varios asuntos acá, ¿no? Pero uno evidentemente es el de la pandemia. ¿Cómo se va a manejar este tema? Porque el ministro de Salud nos ha dicho el día de ayer que no va a ser un requisito obligatorio el que los alumnos vayan vacunados hasta ahora, que esta decisión podría modificarse, es decir, que en determinado momento sí se va a exigir o sí se podría exigir la vacunación completa como condición para permitir el acceso a clases. Claro, a mí me alegra que ya se haya dispuesto la vacunación de 5 a 11 años. Es un aspecto importante. Creo que debemos nosotros lograr comunicar a los padres de familia que en situaciones de emergencia la vacuna permite salvar vidas. Y creo que garantizar con seguridad la presencia de los estudiantes en la escuela. Hay que trabajar fuertemente en la situación comunicacional y vamos a tener que individualizar casos también. Y ahí el rol del director de la institución es fundamental, porque teniendo una comunidad educativa mucho más pequeña, es fácil identificar, convencer, dialogar a aquellos que finalmente no están vacunándose. Y espero yo de que en algún momento también, en coordinación con el sector salud, tomemos una decisión respecto al tema, porque hay que dar seguridad a las instituciones educativas a efectos de que la comunidad educativa pueda trabajar de mejor manera, ¿no? Ahora, para enfrentar otro tema, es decir, ¿cómo estamos después de estos 2 años? Es decir, este es el momento, porque va a ser dramático, ¿no? Nos vamos a enfrentar el día que empiecen las clases presenciales con la realidad de en qué condiciones llegan los alumnos, y eso nos enfrenta al balance de cuánto ha funcionado realmente el aprendo en casa, ¿no es cierto? Porque con los problemas de conectividad, yo llamaba la atención hace un rato, nosotros mismos, ministro, para nuestras transmisiones y nuestras entrevistas vía Zoom, tenemos problemas de conectividad a veces, ¿no? Y tenemos acceso a la tecnología más moderna, tenemos equipos adecuados, y sin embargo tenemos dificultades. O sea, exitosa. ¿¿Cuál es el balance que ha recibido usted de este tema? Pero ahí, desde la región yo puedo, conociendo y habiendo visitado los lugares, sí, efectivamente tenemos problemas serios respecto a conectividad, a la situación de internet, pero como dije al comienzo, la comunidad ha sabido gestionar esas carencias. Por ejemplo, le cuento yo la situación vista en Puerto Inca. El alcalde, que ha comprado equipos para las zonas, los centros poblados donde no hay conectividad, y que semanalmente llevaba grabado un USB, un megáfono en la plazuela, para que los niños puedan escuchar el tema del aprende en casa y puedan suplir la situación esta de falta de conectividad. Entonces han habido alcaldes que han trabajado muy fuerte, han contratado internet satelital en un rayo de 50 metros, han hecho todo lo posible, pero que la situación es evidente. Por eso es que la preocupación no solamente debe estar mostrada en las situaciones complicadas de discusiones, qué persona va allí, cuál es el interés político, cuál es la situación de sus antecedentes, etcétera, etcétera, que es importante conocer, pero también es importante saber cuál es el logro de aprendizaje de los estudiantes. Y ahí el tema, nadie se ha fijado cuál es el nivel ni la situación de evaluación
respecto al logro de aprendizajes. Entonces, por eso que un factor importante es acá trabajar con los maestros, motivarlos para fortalecer sus compromisos y sus responsabilidades y hacer de que esta situación de logro de aprendizaje sea efectivamente una tarea urgente que hay que recuperar. A los jóvenes vamos a tener que en este año recuperar todo lo dejado, no todo, pero un gran porcentaje de lo dejado de aprender, que es evidente. Seguro que vamos a tener 2 años todavía en este afán de recuperación, pero lo que estamos planteando para la época vacacional es ver la forma como financiamos el comprar las vacaciones a los maestros, el de darles un bono que permita periodos vacacionales de atención y de nivelación. Para recuperar, claro. Si logramos eso... Claro, pero usted tiene... Sí, perdón. Si logramos eso, creo que vamos a tener la posibilidad de decir algo estamos nivelando, ¿no? El tema es ahora de nivelación, de alcanzar esos objetivos. Y el perfil de egreso efectivamente no lo hemos alcanzado, pero hay que hacer el esfuerzo de recuperación y en ese proceso estamos, ¿no? ¿Tiene usted idea, ministro, tiene idea en el ministerio cuántos alumnos quedaron fuera del sistema educativo en estos 2 años? O sea, ¿cuántos alumnos no pudieron acceder a la educación virtual? Miren, ahí ha habido una situación que es necesario precisar también. Ha habido un grupo de jóvenes que han abandonado la escuela y otros han abandonado temporalmente. La suma de esos ha alcanzado cerca a 300,000 estudiantes, pero hubo un programa que se llamó el Programa de Reinserción Educativa que se ha trabajado muy bien. Yo puedo mostrar el tema de Huánuco, donde he estado gestionando. Nosotros hemos dispuesto que todos los especialistas vayan a las comunidades, lleguen a los domicilios, reinserten, lo pongan en contacto con el docente y lo recuperemos. Y ahí se han logrado porcentajes interesantes, a tal punto que hemos tenido cerca al 90% de recuperación. Entonces, lo que tenemos que hacer es complementar con programas que permitan esa reinserción, que vuelvan al sistema. Y ahí hay un tema que ajustar. Por ejemplo, hemos identificado que hay jóvenes que han formado familias en esta etapa, que se han trasladado a la educación básica alternativa, y para el sistema de educación básica regular está como si este niño ha abandonado cuando ha sido trasladado a otra modalidad que es la básica alternativa. Entonces hay que sanear cifras también para que nuestros datos sean efectivamente confiables y tener la posibilidad de hacer un seguimiento. Hemos dispuesto con el área pedagógica de que se sinceren estos datos y ahora al 31 de diciembre debemos tener nosotros dentro de la situación del análisis estadístico cuántos alumnos finalmente han permanecido, cuántos requieren recuperación, cuántos es que han abandonado y cuántos requieren y además cuántos han pasado de los colegios privados a la escuela pública, ¿no es cierto? Porque por la crisis económica hay muchísima gente, muchísimas familias que ya no pueden pagar un colegio privado, ¿no? Claro, ese es el otro fenómeno que ha ocurrido, la migración de privado al público. Y la otra migración por el tema de la crisis económica es de la zona urbana a la zona rural. Y ese es otro tema también que hay que analizar, ¿no? Me hacen varias preguntas desde la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en las redes. La primera, si va a haber test, ¿cómo va? Si se van a hacer test de COVID a los alumnos y a los profesores. ¿Y con qué frecuencia? Si hay un plan con respecto a esto. Exitoso. Pero, sobre ese tema estamos en coordinación con el sector salud. Nosotros vamos a plantear toda creo que es urgente y necesario hacer las pruebas al inicio de año, espero, con los docentes principalmente, ¿no? Y en el caso de los estudiantes habría que ver la capacidad logística que tenga el sector salud a efectos de posibilitar ello. Ese tema, con toda sinceridad, estamos recién tratando de plantear una alternativa. Y el tema de los maestros vulnerables, es decir, ¿cómo se va a manejar ese asunto? O sea, de maestros que por su condición de salud o por sus... O sea, maestros obesos, por ejemplo, ¿no? Que podrían correr un riesgo. Claro. Es importante, por eso es que nosotros damos y planteamos de que
decisión tiene que ser en la institución educativa, porque si un maestro es vulnerable, hay que ver qué acciones, qué funciones deben adoptar, porque tenemos en el caso de las instituciones educativas los coordinadores que tienen menos horas, y allí se podrá disponer de que ellos trabajen en modo distancia, ¿no? Porque eso va a complementarse. De ahí que no hay una receta estándar para todas las instituciones educativas. Claro. Cada institución educativa es una realidad, y por eso que la flexibilidad y el tema de la autonomía es fundamental en estos casos. No podemos dar una respuesta estándar, definida, un esquema fijo, porque la situación de la institución educativa es diversa también, ¿no? Ahora, ¿usted es consciente, ministro, que van a tener que estar preparados, por ejemplo, para situaciones como esta? Ocurre que un alumno aparece contagiado de COVID. ¿Cómo manejar esa situación sanitaria, no es cierto? Claro, ahí la respuesta tiene que ser inmediata, y creo que esto va a presentarse en zona urbana, y para eso la función del director es fundamental. Él es el líder de la institución educativa, y hay un equipo de asesores al interior de la institución educativa justamente para tratar estos temas, y ellos tendrán que dar respuesta en la institución educativa en forma contextualizada. Las directivas, las normas técnicas que estamos preparando, justamente estamos nosotros tratando de que esto se maneje de mejor manera. Es más, este viernes yo estoy convocando a una reunión con directores regionales para tratar todos estos temas y generar la posibilidad de que cada director regional inicie todo un trabajo fuerte a nivel de su región. El miércoles estoy en reunión con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El día de hoy tengo presentación en el Congreso de la República ante la Comisión de Educación. Hemos dialogado con varios congresistas respecto a este tema. Es decir, la atención que tenemos que brindarle a la educación tiene que ser concertada, no solamente Poder Ejecutivo. Y ahí tenemos el compromiso del Congreso de la República también para involucrarse en esta tarea, que es una tarea transversal al sistema en el país, ¿no? La educación. Que nos convenzamos de que la tarea en educación no es tarea solo del sector, claro, ni de la DERE ni de la OGEL, sino tarea concertada de toda la sociedad civil, de las autoridades, de los poderes del Estado, a efectos de tener una respuesta más adecuada en situaciones de crítica, ahora, de crisis. Hay dos temas que son muy polémicos que no quiero dejar de tratar en esta entrevista. Uno es el de las benditas evaluaciones a los maestros, ¿no es cierto?, que generaron la huelga del 2017, entre otras cosas, ¿no?, porque fue uno de los temas, aunque no el único. Y ahora se ha venido a sumar el escándalo que ha ocurrido con la filtración de resultados de la última prueba que se tomó. ¿Cuál es la postura suya, ministro, sobre este tema? Sobre cómo manejar el tema de la evaluación de los maestros. Creo que los maestros han demostrado que no le tienen temor a las evaluaciones. En esa parte no existe problemas por parte del magisterio casi en general. El tema de la evaluación tiene que revisarse, tiene que replantearse. Yo planteo, el equipo que me está acompañando también, de una evaluación más pertinente, una evaluación que efectivamente mire el perfil del docente que ha egresado de la universidad o del pedagógico, contraste con su desempeño en aula y trate de hacer una prueba objetiva que permita conocer efectivamente cuál es el nivel de su expertise, de su desempeño, a efectos de pueda incorporarse a la carrera magisterial. El gran problema es que durante años se ha venido criticando la forma como se ha venido evaluando respecto a la confección de las preguntas. Nicolás, miren, yo voy a poner un ejemplo nada más. A los maestros de biología y química se les elabora una pregunta y se toma como referencia el área de ciencia y tecnología que está en las áreas de educación básica regular. Y cuando se elabora la prueba, se incorpora contenidos de física. Y el maestro de biología y química no ha tratado, no se ha preparado para física. Y resulta que se le evalúa para física. Entonces, allí, por ejemplo, una situación que no es objetiva. Luego, las pruebas de matemática y de comunicación
específicamente en el caso de comunicación, son mucho más psicotécnicas, mucho más para exámenes de admisión a universidades, que contrastan con lo que efectivamente como situaciones básicas debe manejar el maestro. Entonces, esos temas tienen que contextualizarse, tienen que pensarse en el perfil del docente y tener también en cuenta la formación general que tiene que tener todo profesional, un periodista, un ingeniero, un médico, los conocimientos básicos en comprensión lectora y en comprensión matemática. Pero si el tema agudizamos y elaboramos una prueba con la orientación más de confundir al maestro, creo que los resultados van a seguir mostrando. Y hay una contradicción, Nicolás. La prueba de acceso y de nombramiento tiene alto porcentaje de maestros desaprobados. La prueba de evaluación para desempeño de los docentes de inicial que ya se evaluó ha tenido casi el 100% de aprobados. ¿Qué muestra eso? Que algo está pasando en la situación de evaluación respecto al tema de ingreso. Entonces, el tema no es que los maestros no estén preparados, no estén capacitados, sino la forma como se evalúa la prueba y el contenido de la prueba. Entonces, hay que hacer un trabajo técnico allí. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuándo se reprogramaría la evaluación que se anuló? ¿Cuándo calcula usted que...? Creo que ese tema ya queda a mediano plazo, pero tiene que ser antes de la culminación del año escolar 2022, porque hay que tener el orden de mérito preparado para el 2023. Te soy sincero, estoy 6 días ahora gestionando el tema de que se aceleren todos los procesos. Es verdad. Y seguro que las próximas semanas vamos a estar tratando el tema pero hay la una norma técnica primero y del equipo técnico que va a elaborar la evaluación, en todo caso la administración, elaboración referido a la evaluación de ingreso de los docentes. Hay una pregunta que sí le puedo hacer, porque usted debe tener una posición definida, que es la controversia sobre el SUNEDU y sobre la propuesta que hay de parte de algunas fuerzas políticas de modificación del SUNEDU. ¿Cuál es su postura, ministro, sobre el SUNEDU? Miren, esta semana he convenido una cita con los amigos directivos de SUNEDU para entender todo el trabajo que han venido desarrollando. Hemos conversado ya con la Dirección de Gestión General de Educación Superior, también para que nos den algún alcance sobre el tema. Yo tengo una postura ahí un tanto general, pero que tiene que ser evaluada técnicamente y en equipo para tener una posición institucional respecto al tema. Pero lo que sí puedo decir es que aquí hay situaciones que no se deben cruzar ni duplicar, ni mucho menos entender en forma complicada. Para mí el tema de la supervisión es un tema que debe darse porque es necesario que el Estado esté fijando y se esté viendo cómo funcionan las instituciones de educación superior, pero eso no se contrapone con también defender el tema de la autonomía dentro del marco de la legalidad también. Y el otro tema es de acreditación. Todo ello articulado en lo que sí no se puede negociar, cuál es la calidad de la educación superior. Creo que todos estamos de acuerdo que eso hay que potenciarlo, hay que elevarlo. Me preocupa a mí, y ahí puedo también decirte con la sinceridad del caso, me preocupa las 3 instituciones educativas públicas que no han sido licenciadas. La Universidad de Ica, de San Luis Gonzaga de Ica, Pedro Luis Gallo de Chiclayo, y el tema de Ciro Alegría de Huamachuco. En el caso de Ciro Alegría, voy a decir que de repente no hay mucho problema porque ahí al parecer todavía no se han dado los ingresos, se está en una situación especial. Pero en el tema de Pedro Luis Gallo y San Luis Gonzaga de Ica, creo que el Estado tiene una responsabilidad como tal a efectos de que las instituciones educativas puedan tener toda la situación de inversión que les permita mostrar y encaminarse a la situación. Nosotros hemos llamado insistentemente la atención sobre esto, es decir, ¿cómo es posible que por un lado el Estado le diga no calificas para hacer una universidad y por el otro lado el mismo Estado no le da los recursos ni interviene de manera de garantizar que sí cumpla con esos requisitos que el propio Estado está poniendo? Es decir, es una total contradicción. Esa es una contradicción, claro, es una contradicción, pero ese tema le estoy prestando interés, por eso que estoy programando mi viaje a Chiclayo, a Lambayeque,
a efectos de definir esto y darnos responsabilidades. Ahí va a salir una norma que va a ampliar el proceso de culminación en el caso de Pedro Luis Gallo. En el caso de San Luis Gonzaga Ica ya está en proceso ya de validación. Seguro que en los próximos días va a haber un resultado respecto al expediente que han presentado levantando las observaciones, y consideramos que hay que darle asistencia técnica a la Ciro Alegría de Huamachuco. Entonces, esa es, por ejemplo, mi preocupación, porque efectivamente no debe haber contradicción. Si hay debilidades, hay deficiencias, el Estado tiene que dar asistencia técnica. En este caso, es la responsabilidad del Ministerio de Educación de fijarle el presupuesto, de darle alternativas que permitan su mejora. Ahora, la otra preocupación que tengo es los alumnos que han quedado allí, claro, vamos a decir, sueltos, producto del tema de que sus universidades no han sido licenciadas. Entonces, allí hay una preocupación también. Hay que posibilitar de que estos jóvenes no vean frustrado su situación de superación. Ese tema ya hemos conversado con los jóvenes, yo los he recibido en mi despacho, los he escuchado, y ahora cuando tenga la posibilidad ya internamente de trabajar el tema con la DIGESU, que es la Dirección General, y la SUNEDU, pues plantear la posibilidad de analizar bien el tema y darle salidas. Yo planteo, por ejemplo, muchos temas. Por ejemplo, cuando no hay incompatibilidad curricular para asimilarse en una institución educativa, pues hay que darle cursos de nivelación, ciclos de nivelación a estos jóvenes para que se adecúen a la propuesta pedagógica de la universidad que recepciona. Hay que dar mayor incremento de presupuesto a las universidades públicas para que reciban más alumnos. Entonces, hay situaciones de salida que sí pueden darse cuando se trata en una comunicación asertiva, en una comunicación que permita pues que nos escuchemos. El gran problema surge cuando optamos posiciones cerradas y finalmente no le damos solución al tema en el caso de las públicas y en el caso de los estudiantes. Ministro, le agradezco mucho por la gentileza que ha tenido de dedicarnos todos estos minutos para conversar. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Nicolás. Yo quiero aprovechar de esta oportunidad para pedirte, yo sé que tú eres uno de los periodistas interesados en el tema de la educación, que colabores con nosotros, que el tema de la presencialidad es un tema que nos compromete a todos, a los medios de comunicación, a los líderes de opinión, a todos los sectores y a todos los niveles de gobierno. En ese tema el factor de comunicacional es importantísimo y creo que te vamos a ir molestando durante los días para el inicio de las clases del 2022 y la reincorporación de los estudiantes. Muchas gracias por esta oportunidad. El 28 de marzo están los chicos de regreso en el colegio. Efectivamente. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días.